En el canal Profesionales de hoy hablamos de disfemia o tartamudez. Como hemos comentado en otros vídeos, la disfemia o la tartamudez es un trastorno que afecta a la fluidez del habla. Es decir, afecta ese flujo de palabras que debe darse de forma continuada y fácil. Afecta al final a todos esos movimientos musculares y respiratorios que deberían darse de forma organizada y secuenciada. Si bien el habla es un acto motor sencillo, para algunas personas no lo es, porque se producen muchas interrupciones, se producen fallos en esa programación motora. Es ahí cuando hablamos de un cuadro disfémico o de tartamudez. Si bien el origen, la causa de estas disfluencias tiene que ver con este componente motor a nivel de programación motora, sabemos que durante mucho tiempo se ha intentado explicar como un trastorno de tipo emocional, de tipo psicológico, porque habitualmente aparecen comportamientos que a día de hoy llamamos comportamientos secundarios, puede ser de tipo fisiológico, emocional, conductual, que han sido interpretados como signos de ansiedad, de nerviosismo, al fin y al cabo por la persona que tartamudea y su entorno. Sin embargo, los tenemos bien estudiados y sabemos que estos comportamientos no son más que el resultado de la lucha por la persona que tartamudea por frenar ese impacto, esos fallos en su programación motora. Podemos ver aquí aumento de tensión, uso de muletillas, rodeos. Son todas estrategias que persigue la persona para evitar o para disminuir el impacto de sus disfluencias, pero que sin embargo sabemos aumentan la severidad del cuadro. Es fácil entender que a medida que pasa el tiempo y sobre todo si la persona no tiene la intervención adecuada, pueden aparecer signos de ansiedad asociados a situaciones de tipo social o de interacción verbal que van a condicionar de manera importante, van a empeorar el cuadro y sobre todo van a afectar de manera significativa la autoestima de la persona. ¿Significa esto que cualquier interrupción en nuestra fluidez, en nuestro flujo de palabras, tiene que ser considerada como un cuadro disfémico? Bueno, pues claramente no. Seguramente cualquier persona haya podido experimentar alguna situación de habla poco fluida, especialmente si uno está atravesando por una situación emocional intensa. El hecho de que, digamos, que el origen de la disfemia no es emocional, no quiere decir que las emociones no influyen, y de hecho así lo hacen, sobre nuestra conducta y por lo tanto también sobre nuestro habla. Sin embargo, sí que hay ciertas características de las disfluencias que nos pueden hacer pensar en una disfemia de tipo evolutivo, sobre todo, por supuesto, estamos hablando de niños pequeños que empiezan a tartamudear, o quizá un patrón disfémico que nos hace pensar en algo más instaurado, ¿no? Esas disfemias que solemos considerar de tipo evolutivo tienen que ver con un patrón disfémico más con influencias de tipo cognitivo, ¿no? Es decir, el niño, la niña está hablando y de repente interrumpe su discurso porque no encuentra la palabra, ¿no? Y entonces ahí quizá mete alguna interjección, mete algún sonido, pero en realidad lo que está haciendo es lograr acceder a ese vocabulario para seleccionar la palabra adecuada. Este tipo de influencias las relacionamos con cierta inmadurez en la función ejecutiva, característica de la etapa infantil, donde sí, el niño tiene muy buen vocabulario porque el lenguaje se ha desarrollado de manera adecuada. Sin embargo, esas estructuras de tipo ejecutivo, a través de las cuales tienen que seleccionar la palabra en un momento determinado para integrarla de manera coherente en el discurso, se encuentran más inmaduras. Este tipo de disfluencias normalmente no suelen considerarse problemáticas
por lo menos de un trastorno del habla, como puede ser la disfemia. En otros casos observamos disfluencias motoras y estas sí que nos alertan un poquito más, porque vemos claramente que el niño no tiene dificultad para acceder a ese vocabulario y sin embargo no está pudiendo articular la palabra que quiere verbalizar. Es aquí cuando vemos errores típicos pues por bloqueos, por repetición, por alargar sonidos iniciales, y aparecen todo este repertorio, ¿no?, de comportamientos secundarios de los que hablábamos, como es aumento de tensión, muecas faciales, uso de muletillas. Bueno, en estos casos, desde luego, tenemos que iniciar un proceso de evaluación para hacer una intervención lo antes posible. Como veis, digo iniciar un proceso terapéutico cuanto antes, porque con mucha frecuencia vemos familias que llegan a nuestro centro alertados porque ven a sus hijos muy pequeñitos, 2 años y medio, 3, que empiezan a tartamudear y de repente observan que el habla es verdaderamente costosa para ellos, ¿no? Entonces lo habitual es que acudan al pediatra, y el pediatra con muy buena intención suele comentarle que no pasa nada, que esto es una cuestión evolutiva y que ya se le va a pasar. Es verdad, en muchos casos la remisión se da pasado un tiempito, cuando el niño, la niña ya ha madurado un poquito más. Sin embargo, en muchos otros casos esto no ocurre. Por lo tanto, nosotras siempre aconsejamos que cuando aparezcan este tipo de disfluencias, que ya entendemos que son un poquito problemáticas porque hay pues sufrimiento por parte del niño que quiere hablar y no puede, y sobre todo estamos viendo que no es que no encuentre la palabra, sino que la encuentra perfectamente pero no puede articularla, es muy importante pedir ayuda a un profesional. Si al final es una remisión espontánea, pues mira, perfecto. Pero si no lo es, habremos ganado un tiempo precioso proporcionando estrategias fundamentalmente a la familia. Cuando las familias acuden a nuestro centro, hacemos una evaluación, ¿no? Analizamos las producciones del niño, pero también tenemos en cuenta determinados criterios de riesgo, ¿vale? Entonces, hay varios. Los más importantes, ¿cuáles son a tener en cuenta? El hecho de ser varón siempre es un criterio de riesgo para la disfemia, el hecho de tener antecedentes familiares y el hecho de aparecer esas disfluencias, ¿no?, de que aparezcan por primera vez más allá de los 5 o 6 años. Por eso es importante acudir siempre a un profesional si el peque cumple alguno de estos criterios de riesgo y además analizamos que las disfluencias no parecen ser de tipo evolutivo. Es importante comenzar cuanto antes una intervención con los padres para ir aprendiendo estrategias y que, sobre todo, lo que a día de hoy es un problema de la fluidez del habla no se transforme en un trastorno, en un problema de tipo psicológico.